El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que las exportaciones de crudo de petróleos mexicanos se irán reduciendo a medida que aumente la capacidad de refinación local para la producción de combustibles. Se trata de una premisa anunciada desde los primeros días de su sexenio, pero que hasta ahora no había sido puesta en marcha. Vamos a platicar con Gonzalo Monroy, él es director general de la consultora GMEC. Gonzalo, ¿cómo te va? Mi querido Darío, qué bueno platicar contigo. Bueno, pues el presidente va en sentido contrario de lo que señalan pues quienes más conocen de esta industria. Pemex debería estar produciendo para exportar, no para refinar. Sí, efectivamente, Darío, mira, aquí hay que entender claramente de cuál es el mayor valor que estamos sacando del barril que sacamos del subsuelo. Y en ese momento es mucho más conveniente mandarlo precisamente de exportación a perder dinero cuando lo metemos al Sistema Nacional de Refinación. Un sistema nacional de refinación que pierde en promedio un 35% de cada barril que está produciendo. En este caso, cada barril de gasolina, de diésel, turbocina, combustible incluso, que sale del sistema nacional de refinación, está saliendo con pérdida. Seguir apostando a este modelo fallido obviamente se las ha puesto en una situación tan extremadamente delicada a Petróleos Mexicanos, que por desgracia ha sido ya rebajada su calificación crediticia prácticamente 2021 y ha sido consistentemente reducido a la baja su perspectiva. ¿Cómo, cómo viste la propuesta? Y acabamos de hablar hace unos instantes con Enrique de la Madrid, el coordinador de las mesas temáticas de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo viste la propuesta en materia energética y particularmente qué hacer con petróleos mexicanos por parte de la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD? Mira, yo de lo que he visto y de lo que he platicado con su equipo, lo que tenemos que tener aquí es dejar atrás las ocurrencias y planificar precisamente un estudio serio de cuál es la situación real de Petróleos Mexicanos. Pensar que Petróleos Mexicanos puede volverse en tan solo 6 años o incluso en 10 años una empresa que puede generar tecnología de última generación, eso no es creíble, por desgracia, Darío. Aquí hay que empezar de que Pemex no está empezando con un nivel de cero, está empezando con -20. Hoy Petróleos Mexicanos tiene de grandes adeudos prácticamente con todo el mundo. Vimos cómo a principios de este año se le perdonaron, hay que decirlo con esas palabras, 4 meses de pago de impuestos y derechos. Hemos visto una deuda con proveedores que excede los 27,000 millones de dólares. Vemos consistentemente y con mayor frecuencia que se le pide dinero a la hacienda pública para poder sostener sus niveles de liquidez. Obviamente Petróleos Mexicanos no está en la posibilidad de expandir o de cambiar de manera sustancial sus niveles de inversión ni tampoco sus líneas de negocio. En ese caso yo te diría de que sí hay coincidencias en términos de dejar de perder dinero, pero esto solamente es el primer paliativo, no es la receta ni tampoco es la bala de plata que solucione todos los problemas. ¿Qué te generó como opinión esta decisión del gobierno de López Obrador de dejar de exportar un buen número de barriles para inyectárselos a Dos Bocas? Qué bueno que hablemos de eso, y eso tiene que ver mucho con una nota de Reuters que salió apenas un par de días, donde, palabras más, palabras menos, hay un requerimiento, un pedimento de la gente de Pemex Transformación Industrial a la gente de PEMEI, que es el encargado de decidir a dónde se va el petróleo mexicano, se va a exportación o al Sistema Nacional de Refinación. En las últimas fechas, en las últimas semanas, el Sistema Nacional de Refinación ha estado produciendo por arriba de 1 millón de barriles, con la expectativa de seguir creciendo a más de 1,100,000. Obviamente los compromisos, esta colocación de petróleo crudo en mercados internacionales ya no podría sostenerse. De ahí que esta gran parte de esta nota es de que se dejaría de exportar para mandar los esquemas de refinación.
En ese sentido vale la pena también aclarar, Darío, de que buena parte de cuando ha llegado a ocurrir este tipo de pedimentos que ya han pasado en ocasiones anteriores, el sistema de refinación empieza a tener algunas fallas, principalmente derivados de la falta de inversión sustantiva. Vemos que empieza a tronar un equipo en Cadereyta, vemos que explota algo en Madero, Minatitlán, y regresamos a los niveles de 700, 800 mil barriles de procesamiento. En este caso, PMI lo único que se está haciendo es tratar de acondicionarse, de prever, planificar y reservar ese petróleo para el semanal de refinación, que puede o no tomarlo. Si en el caso de que se llegara a ocurrir que no lo puede tomar, PMI seguramente lo colocará en el mercado spot. Se ha hablado de la importancia de hacer una reforma en Pemex y volvemos a lo mismo, ese es el planteamiento de la alianza opositora. ¿Cómo pudiera hacer esa reingeniería para pues tapar la sangría en que se ha convertido esta empresa productiva del Estado? Fíjate, ahí es donde, a diferencia, por ejemplo, de las declaraciones que ha dado el nuevo encargado de finanzas públicas del equipo de la transición, Fernando Galindo, que plantea de que ese es un problema de gestión o de finanzas de Pemex. Esos son únicamente los resultados de problemas mucho más profundos. Hoy Petróleos Mexicanos no tiene la tecnología, tampoco los conocimientos ni las capacidades para abordar nuevas formas de producir el petróleo o de los recursos que en general está viendo. Hoy vemos de que de pronto hay elementos que podría tomar prestados, si lo quieres llamar así, o copiar de conocimiento de electricidad para tener un modelo mucho más ágil. El gran problema es que todo esto, Darío, para poder tener una solución sustantiva, real, significativa, tenemos que hablar obviamente de costos políticos, tenemos que hablar obviamente de costos económicos, y eventualmente cuando entramos a esa vereda, terminamos hablando de una manera u otra de una reforma fiscal. Y obviamente yo lo veo de una manera un poco más sencilla. Hablar de una reforma fiscal en plena campaña, pues sería un suicidio electoral para cualquier candidato a cualquier puesto de representación popular que lo aborde. O sea, una reforma fiscal, tú estás en línea con pues, básicamente con las dos candidatas de que no es conveniente hacerla en este momento. Yo se diría de que es imperativa, pero también es políticamente suicida tratar de pedir el voto mientras que le estás avisando a la gente que le vas a subir los impuestos. Eso son muchas veces decisiones que se toman ya en el poder, no cuando estás en medio de una campaña política. A los 2 próximos años, quizás, ¿no? De iniciado el sexenio. Tienen un margen muy pequeño precisamente para poder implementar. Ojalá que estuvieran dando más detalles precisamente de qué incluye, cuál es su alcance, cuáles son esas ambiciones. Pero como te lo repito, tratar de hablar de esos temas tan escabrosos cuando estás pidiendo el favor popular de la gente, pues no parece ser que nos vayan a dar mucha carnita. ¿Estarías de acuerdo, por ejemplo, en cerrar algunas refinerías que también se ha puesto sobre la mesa? Yo te diría de que ese es un primer paso. Incluso yo te diría de que ahí es donde vamos a tener que ver con estudios serios, bien hechos, de que quizá no tenemos que cerrar Cadereyta o cerrar Tula. Tendremos que empezar hablando quizá de Madero o Minatitlán. Y si nos vamos a abordar más por el tema ambiental, entonces sí tendremos que hablar de Cadereyta, de Tula y también incluso de Salamanca. Obviamente todo ese tipo de cuestiones van de un lado o del otro, del oficialismo o de la oposición, a repercutir sobre las políticas que se quieran alcanzar. Si vamos a empezar a cerrar refinerías, obviamente eso va a tener un costo político sobre los trabajadores que tendrían que ser despedidos, porque también hay que mencionarlo, es imposible decir voy a cerrar refinerías y a esos trabajadores no los despido, porque esos trabajadores los tendría que llevar a otra refinería y haría peor precisamente el perfil de estos nuevos activos. Obviamente aquí tratar de dilucidar ese tipo de aseveraciones o de propuestas que parecen contradictorias a primera escala, pues tendríamos que tener un poquito más de análisis, querido Darío. Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMS. Muchísimas gracias por estos minutos. Claro que sí, Darío, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Hasta pronto, hacemos una...